El libro de Esther se desarrolla en tiempos del rey persa Asuero, que reinó del año 485 al 465 a.C. El nombre Asuero es la forma hebrea del nombre persa Shiayarsha, más conocido en su forma griega Jerjes. Asuero o Jerjes I reinaba sobre 120 provincias en un territorio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Y en el tercer año de su reinado, cuando Asuero sintió que su trono estaba seguro y con la intención de afirmarlo aún más, organizó 2 banquetes. En el primer banquete invitó a todos sus príncipes y cortesanos, llevando a su presencia a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, en una celebración que duró 180 días. En el segundo banquete reunió durante 7 días a todo el pueblo que había en Susa, capital de su reino, en un patio del Palacio Real, en el que montó un pabellón con tela blanca, verde y azul, sostenida con cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios que colocó en el pabellón para los invitados eran de oro y de plata, sobre embaldosado de mármol y alabastro. En este segundo banquete dieron de beber mucho vino en vasos de oro, sin más límite que los deseos de los invitados. Y la reina Vashti hizo también banquete para las mujeres en la casa real, sabiendo la importancia que la influencia de las mujeres tenía en el fortalecimiento del reino. Al séptimo día de la celebración, con los invitados y el propio rey bastante alegres por los efectos del vino, mandó a Asuero que trajeran a la reina Vashti a su presencia con la corona puesta para mostrar su belleza a los pueblos y a los príncipes. Pero Vashti no quiso comparecer, desobedeciendo la orden del rey. Entonces Asuero, enfadado por la actitud de la reina, preguntó a los eruditos en los asuntos legales qué se debería hacer según la ley, puesto que ella no había cumplido con la orden real. La respuesta de los expertos fue la siguiente: la reina ha pecado no solo contra el rey, sino también contra todos los príncipes y contra todos los pueblos del reino, porque cuando sepan todas las mujeres lo que ha hecho la reina, ellas también tendrán en poca estima a sus maridos, y eso producirá mucho menosprecio y enojo en el reino. Porque ese enfrentamiento podría dar una imagen de debilidad del monarca ante sus súbditos, abriendo la puerta a quienes siempre están al acecho para derrocar al rey, cuya vida estaba permanentemente en peligro. Y precisamente esto es lo que ocurriría años más tarde, cuando en el 465 a.C., tras 19 años de reinado, una conspiración dirigida por su cortesano Artabano, comandante de la Guardia Real, asesinó a Asuero. El objetivo del asesinato era poner fin a la dinastía de los Aqueménidas, fundada por Ciro el Grande, y colocar a sus hijos en el poder. Esto supuso una gran crisis de sucesión en el reino y el levantamiento de varias regiones por parte de los hijos de Jerjes, donde al final su hijo Artajerjes I mataría a Artabano para hacerse con el poder. Se supone que los eruditos estarían preocupados por el efecto que el mal ejemplo de la reina tendría en todos los pueblos del reino si las mujeres hacían con sus esposos lo mismo que Vashti había hecho con su esposo el rey.
Se comprende que Vasti sintiera que exhibir su belleza delante de personas ebrias rebajaba su dignidad de reina y de mujer, pero a veces se espera que hagamos sacrificios cuando las circunstancias lo requieran. Y en este caso los asesores reales entendían que, como se entiende hoy también, la estabilidad del reino dependía de la fortaleza de sus familias y que la fortaleza de las familias depende de las buenas relaciones dentro del matrimonio y que estas buenas relaciones requieren a veces muchos sacrificios. Y no solo se trataba de fortalecer los matrimonios, sino de afirmar y fortalecer un reino que por su extensión y diversidad era difícil de gobernar. Y Vasti debería haber estado más dispuesta a colaborar en esta difícil tarea, haciendo los sacrificios que fueran necesarios en lugar de enfrentarse al rey. Por eso la Asamblea de Asesores del Rey llegó a la conclusión de que tal actitud de la reina Vasti podría inspirar una peligrosa rebeldía en los súbditos si no se castigaba a tiempo, y sugirieron al rey que emitiera un decreto real irrevocable por el que se decidiera que la reina no volviera nunca más a la presencia del rey y que se eligiera otra reina que fuera mejor que Vasti. Le pidieron que este decreto real se hiciera oír en todo el reino y estableciera que todas las mujeres dieran honra a sus maridos. El rey estuvo de acuerdo y se enviaron cartas a todas las provincias del reino, a cada una en su idioma. Y después de publicar el edicto y de enviar las cartas, llegó el momento de encontrar una nueva reina. Por tanto, los miembros de la corte real, con el consentimiento del rey, enviaron a todas las provincias del reino personas encargadas de escoger mujeres jóvenes de buen parecer y llevarlas a Susa, capital del reino, y reunirlas en la residencia real para que Asuero escogiera la nueva reina. En Susa, residencia del rey, había un varón judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, cuyo bisabuelo parece que formaba parte del primer grupo de judíos deportados a Babilonia. Y algunos escritores judíos creen que tenía un alto puesto en la jerarquía persa que le daba acceso a la corte. Mardoqueo tenía una prima, hija del hermano de su padre, a la que llamaron Hadasa al nacer, que en hebreo significa mirto. Pero en el relato del Antiguo Testamento se le da el nombre persa de Ester, que significa estrella. Y cuando murieron sus padres, su primo Mardoqueo adoptó a Ester como a una hija y la crió en su casa. Y a la casa de Mardoqueo fueron los enviados del rey para llevarse también a Ester, como parte del grupo de las doncellas, candidatas todas ellas a ocupar el lugar de la reina Vasti. Cuando llevaron a Ester a la casa de las mujeres de la residencia real, al cuidado de Hegai, jefe de los eunucos, ella, por mandato de Mardoqueo, no dijo que era judía. Y allí estuvo junto a las demás jóvenes con la incertidumbre de no saber qué pasaría con ella. Las doncellas allí reunidas tenían que esperar lo que la ley llamaba el tiempo de los atavíos o de preparación antes de ir a ver al rey Asuero, y ese tiempo de preparación era de 12 meses, tiempo de espera
en la residencia real y, en el caso de Esther, de preocupación y angustia, tanto para ella como para Mardoqueo, que se paseaba todos los días delante del patio de las mujeres para ver cómo estaba Esther y cómo la trataban. Esther, durante el tiempo que estuvo en la residencia real, se ganó el favor de todos los que la veían. Y cuando le llegó la hora de ir a ver al rey, era el mes 10. Asuero vio en ella más virtudes que en todas las demás doncellas, puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y el rey Asuero hizo un gran banquete a todos sus príncipes y siervos en honor de Esther, la nueva reina, y Esther seguía sin declarar que era judía, como se lo había mandado Mardoqueo. En aquellos días en los que las doncellas se reunían en la casa de las mujeres al cuidado de los eunucos del rey, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y oyó discutir a dos de los eunucos de la guardia de la puerta que hablaban de atentar contra la vida del rey Asuero. Y Mardoqueo lo denunció a la reina Esther, y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Esto confirmaba lo dicho sobre el peligro que en aquellos tiempos enfrentaban los monarcas en sus reinos. Entonces investigaron esta denuncia y, como descubrieron que era cierta, colgaron en una horca a los dos eunucos. Y este hecho se escribió en el libro de las crónicas del reino. Tiempo después, el rey nombró primer ministro a un hombre llamado Amán, poniendo su silla por encima de todos los príncipes que estaban con él. El historiador judío Josefo decía que Amán era del país de Amalek, tradicionalmente enemigo de los judíos. Amán era pues un extranjero a quien Asuero estimaba, y por orden del rey todos los que estaban a la puerta del palacio se arrodillaban y se inclinaban ante Amán cuando pasaba delante de ellos. Como Mardoqueo se negaba a humillarse ante Amán, los demás siervos le preguntaban por qué no obedecía el mandato del rey, y le denunciaron a Amán diciéndole que Mardoqueo era judío y no obedecía lo que el rey había mandado. Y cuando Amán comprobó que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, su orgullo le hizo llenarse de ira. Y cuando informaron a Amán que Mardoqueo era judío, se propuso acabar no solo con Mardoqueo, sino con todos los judíos que había en el reino de Asuero. Y Amán convenció al rey Asuero de que los judíos que estaban dispersos por el reino tenían sus propias leyes y no obedecían las leyes del rey, y pidió que decretara la destrucción de todos ellos. A lo que el rey respondió quitándose el anillo y dándoselo a Amán con autoridad para hacer con el pueblo judío lo que él quisiera. Entonces Amán mandó enviar cartas a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y asesinar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se iba a hacer con su pueblo, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, se cubrió de ceniza y se fue clamando por la ciudad con gran amargura. Y cuando llegó delante de la puerta del rey, no pudo pasar, porque no era lícito pasar vestido de cilicio. Cuando sus doncellas y sus eunucos se lo dijeron a Esther, la reina tuvo gran dolor
y envió vestidos a Mardoqueo para que se quitara el cilicio y pudiera ir a verla. Pero como Mardoqueo no aceptó los vestidos que le envió, Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le mandó que preguntara a Mardoqueo qué es lo que pasaba y por qué estaba así. Y Hatac fue a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había pasado y le dio copia del decreto para que lo mostrara a Ester y le encargara que fuera a ver al rey a suplicarle que intercediera ante él por su pueblo. Cuando Hatac contó a Ester las palabras de Mardoqueo, ella pidió a Hatac que dijera a Mardoqueo que la ley establecía la pena de muerte para cualquier hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver al rey sin que el rey lo hubiera llamado antes. Y Ester añadió: a mí no me han llamado a ver al rey en los últimos 30 días, y solo salva la vida quien entre a su presencia y el rey extienda su cetro de oro para mostrar que se le acepta. Entendiendo el riesgo que corría, Mardoqueo dijo a la reina una de las frases más importantes de la historia de Ester. Le dijo por medio del mensajero lo siguiente: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo estaba diciendo a Ester que quizá el propósito y el motivo por el que había llegado a ser la reina era llevar a cabo la salvación del pueblo judío, y si por miedo a las circunstancias no hacían nada para evitarlo, el propósito de su vida se habría frustrado. Buena lección para todos nosotros, que debemos averiguar el propósito de nuestra vida en este mundo y cumplirlo fielmente sin importar el precio que tengamos que pagar. Ester mandó que respondiesen a Mardoqueo diciéndole: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Mis doncellas y yo ayunaremos también, y entonces entraré a ver al rey, aunque eso esté contra la ley. Y Ester añadió otra de las frases principales del libro que lleva su nombre, que resume su valentía y determinación, diciendo: y si perezco, que perezca. Pasados los 3 días de ayuno del pueblo judío, Ester se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa real enfrente del aposento del rey. De camino al patio, probablemente Ester pensó: si de todas las maneras vamos a morir, ¿por qué no morir como el Salvador, cumpliendo la misión que nos ha traído a este mundo? Estaba el rey sentado enfrente de la puerta, y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Y preguntó el rey: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo al rey que vinieran él y Amán a un banquete que había preparado, y así lo hicieron. Y cuando estaban en el banquete, el rey preguntó a Ester cuál era su petición, insistiendo en que estaba dispuesto a darle incluso la mitad del reino.
Y Ester le dijo que su deseo era preparar otro banquete para el rey y para Amán, y que allí le haría saber su petición. Y Amán estaba tan contento de que la reina lo invitara a él y solo a él junto al rey a sus banquetes. Pero al salir Amán del banquete y ver a Mardoqueo a la puerta del palacio, que no se movió para darle la honra que su vanidad tanto necesitaba, se llenó de ira. Y cuando Amán llegó a su casa, mandó llamar a sus amigos y a su mujer, y les contó cómo el rey le había llenado de honores y riquezas durante su estancia en la corte, y cómo lo había honrado por encima de todos los príncipes y demás siervos del rey. Y les contó también cómo la reina había organizado un banquete para el rey y que no había invitado a nadie, sino a él para acompañar al rey. Y añadió: y también para mañana estoy invitado por ella con el rey, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y su esposa y sus amigos dijeron a Amán que construyera una horca y que al día siguiente fuera a ver al rey y le dijera que colgara a Mardoqueo en ella. Y Amán, encantado de la idea que le dieron, hizo preparar la horca. Pero quiso la providencia, siempre tan oportuna, que el rey tuviera insomnio esa noche y pidiera que le trajeran el libro de las crónicas del reino y que las leyeran en su presencia. Y leyeron el registro en el que contaba cómo Mardoqueo salvó la vida del rey cuando denunció la conspiración de los dos eunucos de la guardia de la puerta para matar al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y le respondieron que no se hizo nada. Y en eso se le pasó la noche al rey. Y justo en ese momento tan oportuno en el que se estaba leyendo lo que hizo Mardoqueo por el rey, se presentó Amán en el patio de la casa real con la intención de pedir que se hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado. El rey mandó a Amán que entrara y le preguntó, sin saber el propósito de su venida: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? El rey estaba pensando en lo que debería hacerse por Mardoqueo, por haber salvado su vida, según las crónicas que acababan de leer, pero Amán, a quien su vanidad le traicionó, pensando que se estaba refiriendo a él, respondió lo siguiente: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y podemos imaginar la cara de Amán cuando el rey le dijo: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, y no omitas nada de todo lo que has dicho. Amán había venido a la casa del rey para pedir que ahorcaran a Mardoqueo, y lo que hizo fue pedir que lo honraran, y para más humillación fue Amán quien tuvo que vestir a Mardoqueo y pasearlo tirando del caballo por la plaza de la ciudad. Amán volvió a su casa apesadumbrado, y cuando contó a su esposa y a sus amigos lo que había sucedido, le dijeron: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has empezado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Y mientras le estaban diciendo esto, llegaron con prisa los eunucos del rey para llevar a Amán al segundo banquete de la reina.
Fueron pues el rey y Amán al banquete de la reina, y al segundo día el rey preguntó de nuevo a Ester cuál era su petición. La reina dijo: «Oh rey, nos han vendido a mi pueblo y a mí para que nos destruyan, nos maten y nos exterminen, y nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable». Y preguntó el rey: «¿Quién es y dónde está el que en su soberbia hará esto?». Y Ester respondió: «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, y al rey se le encendió la ira y salió al huerto del palacio. Amán se quedó con la reina y empezó a suplicar a Ester por su vida. Y cuando volvió el rey al salón del banquete, Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Ester. Y dijo el rey: «¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa?». Y uno de los eunucos que servía al rey dijo que en casa de Amán había una horca que Amán había hecho para Mardoqueo. Y el rey dijo: «Colgadlo en ella». Después de que ahorcaron a Amán, Ester se echó a los pies del rey llorando y rogándole que diera orden de que se revocaran las cartas que escribió Amán, en las que mandaba que mataran a todos los judíos que hay en las provincias del reino. Y el rey dijo que un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no se puede revocar. Y el rey dijo a Ester y a Mardoqueo que escribieran ellos otro edicto a los judíos en nombre del rey, diciendo lo que les pareciera bien, y que lo sellaran con el anillo del rey. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real y con una gran corona de oro para alegría y regocijo de la ciudad de Susa. Y Mardoqueo se fue engrandeciendo más y más. Y Mardoqueo mandó a los escribas del rey que redactaran el edicto y lo enviaran a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias del reino, a cada una según su lengua, diciendo que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades que se unieran para defender sus vidas, acabando con toda fuerza armada que viniera contra ellos. Este edicto se dio en Susa, capital del reino, y todos los oficiales del rey de las provincias apoyaron a los judíos por el temor de Mardoqueo que se apoderó sobre ellos. Y el mismo día en el que los enemigos de los judíos pensaban destruirlos, ocurrió justamente lo contrario, porque fueron los judíos quienes se enseñorearon de aquellos que los aborrecían. Y los judíos tuvieron gozo y honra y banquetes en todas las ciudades donde llegó el decreto real. Y los judíos celebraron su victoria sobre sus enemigos con días de banquete y de alegría. Y Mardoqueo mandó que se celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar todos los años. Y llamaron a esos días Purim, días en los que los judíos recuerdan la providencial liberación de los judíos. Y recuerdan que Ester vino a este mundo para ser la reina de Persia y de esa manera salvar al pueblo judío, arriesgando valientemente su vida para lograrlo. De la misma manera, esta vida tiene un propósito para todos los que venimos a este mundo. Debemos, por tanto, pedir a Dios que nos revele lo que Él espera de nosotros y, como hizo Ester, debemos hacer todos los sacrificios necesarios para cumplirlo.